ciencia, buscando crear en todos un cambio positivo. Improvisados que duran para la negocio. Hasta luego. Buen viaje, buenas noches, bendiciones. Bien, buenas noches, buenas noches. Bueno, en punto de las 8 de la noche estamos aquí con su programa radial Sinceridad, aquí desde Radio Urbano, la 105.9, la radio que se ve. Los saludamos de parte de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Bueno, recordarles que el pastor Tibor Mesaros pues está fuera unos domingos, pero bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. En esta noche me acompaña mi hermano Miguel Gutiérrez, quien nos estará compartiendo hoy. Bueno, hace 8 días las personas que nos siguieron vieron que les hablé del hermano Miguel, del ministerio Los Valientes de David. Estuvimos respondiendo a algunas inquietudes de hermanos privados de libertad en diferentes centros penitenciarios, y hoy pues nuestro hermano Miguel pues está aquí con nosotros, con el cual vamos a estar compartiendo un poco, dando respuesta a algunas preguntas que nos quedaron pendientes, conversando un poco de él, de su testimonio, del ministerio, lo que están haciendo y de qué manera, obviamente, a través de la radio podemos también tener acceso allá a tantas personas que nos escuchan. Ahorita, mi hermano Miguel, pues saludamos, usted que conoce más ahí a los chicos de los centros penitenciarios, pues los saludamos ya de una manera más detallada. Pero bueno, antes de que entremos en materia, hermano, saludar ahí, hermano Miguel. Hola, muy buenas noches, un gusto a todos ustedes. La gran audiencia de Urbano llega a todo el país y fuera de nuestras fronteras a través de el internet y a través de televisión. En algún momento Urbano es toda una referencia en los centros penitenciarios también, da el giro, ¿verdad?, de la música, y por supuesto que tiene una gran audiencia, un gran peque, como diríamos nosotros. Entonces, la verdad, esta oportunidad es única, dándole la gloria y honra a Dios de este privilegio. Sí, la radio que se ve, dice el pastor. Así la es. emisora que bendice a Costa Rica de frontera a frontera. Así que bueno, vamos a orar, vamos a poner este programa en las manos del Señor y que sea Él pues, mediante que nos guíe. Y ahí vamos a tener la oportunidad de hablar con el hermano Miguel y contestar algunas preguntas que nos quedaron pendientes. Padre, te damos gracias en esta noche por esta linda oportunidad, Señor, que nos das de una vez más, un domingo más, poder dirigirnos a través de estas ondas radiales de Radio Urbano. La bendición tan tremenda que por medio de esta emisora podamos abrir esa puerta, esa ventana y poder llevar una voz de esperanza a tantas personas que lo necesitan, Señor. Ponemos todo lo que digamos, hagamos en esta noche en tus manos, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que hablemos conforme a lo que tú has dispuesto en tu palabra, Señor. Gracias, una bendición especial para el hermano Miguel, por su ministerio, su familia, y a todas las personas que a esta hora nos acompañan a través de la radio y a través del internet, Señor. Te damos gracias, agradecidos, o sea, no faltarían, digamos, tiempo para agradecerte a ti, Señor, y pues todo lo que hacemos, lo hacemos para tu honra, para tu gloria, para bendecir tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Miguel, pues yo creo que pues empecemos. Yo creo que lo más importante ahorita es entender un poco quién es Miguel, ¿ah? ¿Quién es Miguel Gutiérrez? Exactamente, qué lo llevó a ese ministerio tan lindo que tienen ustedes, porque decía yo hace 8 días que, bueno, yo pertenecí un tiempo al Ministerio de Libertad, también, ministerio que entra a las cárceles a predicar. Entré muchos años con mi esposa ahí a San Sebastián a predicar, y para mí las cárceles pues son una tierra muy, muy fértil, no solamente por la sed que hay adentro y el hambre de consuelo propiamente, de la palabra, de crecer, de tener algo de esperanza en esos muchachos, sino también uno que entra, ¿no? Porque uno supuestamente entra a dar, en buena teoría, que ciertamente lo va a dar, pero no tiene ni idea la gente lo que uno también recibe cuando uno ya está allá adentro, ¿no? Entonces, es un ministerio bastante bonito, el de las cárceles. Y pues quería que nos habláramos un poquito, Miguel, de quién es Miguel, o sea, cómo llegaste digamos, no sé si tú lo fundaste el ministerio o... Soy cofundador, en fundador, realidad. ¿no? Cofundador. Háblanos un poquito, Miguel, de ti, obviamente un testimonio corto, digamos, para que nos quede tiempo de pronto atender a los muchachos que pueden estar pendientes allá, pero háblanos un poquito de ti y de tu ministerio, ¿no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, dale la gloria a Dios porque tenemos el espacio
Agradecerle al pastor Tibor Mezanos, que está en este momento en unas justas y merecidos receso. También a usted, pastor Ever, por tener la anuencia de invitarme. La verdad es una cortesía enorme. Yo le agradezco muchísimo. Y pues la gente que allá nos escucha en esta gran audiencia, la televisión que se ve, la radio que se ve, es importantísimo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Miguel Gutiérrez? Es un servidor de Dios, ante todo. No puede decirse Miguel Gutiérrez que es más o que menos. Más bien, dice nuestro Señor, que el que quiera sentirse alto, más bien tiene que servir a los demás. El último, ¿verdad? Para ser los primeros. Y en ese sentido, estoy clarísimo que yo soy un servidor más de Dios. Pero ¿qué pasó? Pues obviamente la vida y las decisiones, muy bien, que usted dice en algún momento en los diferentes programas, hace que tengamos que dar nuestras luchas en diferentes campos. Y sé que las personas que están escuchándome allá en los centros penitenciarios están luchando. Luchan por su libertad. Usted dijo un término, Voz de Libertad, que es un ministerio de don Carlos Cunningham y que llega a través de la APAC, que es una institución que está dentro del puesto 10, al cual también les mandamos nuestros saludos a esos muchachos porque hace poco los visitamos y demás. Sabemos todos en general que todos nosotros estamos propensos a caídas, a rebeliones, a pecados, y que el ser humano, sea como sea, siempre tiene una garantía absoluta, la misericordia de Dios. Y esa acción de perdón de Dios es casi que mi historia. Y le voy a comentar así a grandes rasgos este testimonio en resumen, y para hablarlo de la confundación, obviamente, de este ministerio. Durante muchos años este servidor, aquí quien habla, ha tenido una relación intensa con nuestro Señor Jesucristo. En diferentes momentos de la vida tuve pruebas importantes, viví en las calles, no lo digo con ningún dolor, al contrario, lo digo con alegría porque el Señor me sacó de las calles. Y puedo decir lo que viven las personas de las calles y por supuesto la situación tan vulnerable que es, por ejemplo, una noche de frío en Cartago, en esas noches de neblina y de garúa, como dicen los cartagos, ¿verdad? Y de bruma. Y de bruma, que no se siente, bueno, ya el frío lo siente uno dentro de los huesos totalmente. Dormir en un parque, en una banca. También puedo decir cómo Dios lo sana a uno de un cáncer. Yo tenía un diagnóstico negativo y el Señor, bueno, una cosa que solo es para gloria y honra de Él, que tengo que decir, me sana. Estamos hablando como 2007, estamos hablando prácticamente 15 años. Una cosa hermosa de parte del Señor. Pero bueno, ahora viene una prueba importante en el año 2019. Soy detenido. Me hacen un allanamiento en mi casa, me separan de mi familia y bueno, por diferentes factores tengo que vivir una prueba importante en donde conozco más de cerca al Señor. ¿Por qué más de cerca al Señor? Porque las anteriores veces lo había tocado, pero para diferentes cosas muy específicas. Y ahora me tocó en depender completamente de Él. Y ese es el ejercicio de la fe. Que la fe tiene que pasar por prueba para que se convierta como un diamante en negro, que usamos ese término en la cárcel, que es el diamante aquel que se produce de la gran presión debajo de la tierra. Y literalmente las catacumbas de las cárceles son esa presión. Yo le invito a cualquiera que diga que la cárcel es fácil o que se burle de las personas que estén privadas de libertad, lo que significa para cualquiera de ellos la recepción para llegar ahí a ese lugar. Inclusive hay abogados que no quieren, yo soy abogado, y no quieren ir a los centros penitenciarios por miedo, por todo tipo de cosas. También familias, inclusive, que abandonan a sus seres queridos ahí. Propensos a errores, son gentes con errores, sí. Las personas que están en las cárceles tenemos errores. Dice la palabra, y Pablo lo dice literalmente, el primer pecador soy yo. ¿Con quién cenaba Jesucristo? Con paganos, con personas equivocadas por parte del mundo, con personas que los juzgaban los gente de la iglesia. Igualmente en las cárceles están estas personas que por nuestro Señor vino a salvarnos. Y hay que declarar en ese sentido que hay tanta fe ahí, es increíble, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en ese sentido, en las cárceles la gente se esfuerza por ser mejor.
no es digamos, la imagen que está en el exterior. Y le voy a decir, digamos, por ejemplo, detalles pequeñitos. En este momento probablemente quien nos está escuchando a través de un radio, lo tiene que ser de un radio de baterías que apenas se escucha muy probablemente, con 2 baterías que es lo único que tienen, y que para las personas privadas de libertad un radio significa riqueza, porque muchos no tienen acceso a un radio. Y ese radio, para que ingrese a un centro penitenciario, la familia tiene que hacer miles de esfuerzos porque son un tipo de radio especial, perdón, un tipo de radio especial, y que tienen que pasar toda una serie de protocolos y que es dificilísimo meterlos a los centros penitenciarios. Finalmente, ese radio se convierte en algo muy caro de ingresar al sistema penitenciario, y eso la gente hasta se pelea para poder tener la posibilidad de escuchar la palabra. De ese tamaño es la fe. Entonces, ¿por qué es importante este mensaje para mis hermanos que están en los centros penitenciarios? ¿Y por qué se ha buscado este canal? Porque ustedes saben, y todos sabemos, que ustedes son amados por parte de nuestro Señor Jesucristo. No están abandonados, no están solos. Porque una de las cosas que tiene el ser humano cuando tiene prueba es que se siente solo, se aparta del Señor. Y sepa que ese es el principal error. Y lo que busca el enemigo, obviamente. Ahora sí, ¿cómo nace el ministerio? Bueno, el ministerio sale en el año 2019, como le decía, en la famosa época de las paperas, en la Reforma. Y les explico por qué eso es importante. Cuando las personas, hay una epidemia, acabamos de pasar lo del COVID-19, pero antes pasamos las paperas. Y no es que son las 7 plagas de Egipto, ni las 10 plagas, etc. Lo que quiero decirles es que para las personas privadas de libertad, por ejemplo, una medida sanitaria implica que nos separemos de nuestras familias. Cierran los centros penitenciarios, no hay visitas. Para las personas privadas de libertad eso implica el aislamiento absoluto, el confinamiento. Y esto pasó en el año 2019. Cuando estábamos en la época de las paperas, entonces que no teníamos acceso a visita y demás, en la Reforma, en el pabellón más violento del área de indiciados, la antigua Mediana Cerrada, un grupo de hombres empezaban a leer la palabra y estudiar todos los días la palabra. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que un grupo de hombres que tal vez en la calle nunca leyó la Biblia, ahí sí la leyeron? Pues justamente porque ahí el Señor es exaltado. Y entendemos que solo humillándonos y haciendo un corazón constrito y humillado, como dice su palabra, Él va a aceptar nuestra oración. Y pidiéndole perdón a Dios de nuestras fallas y nuestras equivocaciones. Y en este sentido, en ese lugar empezaron a reunirse, y se reunieron, y se reunieron. Y se da algo muy importante, y se lo digo como testimonio. Las personas que son los jefes de pabellón, o los jefes convivenciales, así se les llama, daban oportunidad de que las personas pudieran congregarse en el culto. Cualquiera pensaría que en los centros penitenciarios hay una rivalidad entre las personas que están ahí y Dios. No, señores. Eso es una mentira del enemigo. Muchas personas que están ahí saben que con Dios no se juega y con Dios se va en contra. Cuando es algo de Dios hay que dejarlo. Decía en este caso, en la palabra lo encontramos en Hechos. Bueno, cuando Gamaliel dice eso, en el sentido de que si es algo de Dios hay que dejarlo, porque si no Dios lo va a respaldar. Igualmente sucedía en los centros penitenciarios y nosotros vimos ese respaldo de Dios. Empezamos con 3 o 4 personas. Ahí está Oscar Chávez, ahí está mi amigo Brizuela y Deiling, que ahora están en la Reforma, y otros más que fueron pasando. Una especie de autobús, unos entrando, otros saliendo, unos entrando y otros saliendo, y otros entregándose a Dios en ese camino. Pasando por unos alguna prueba de unos días, la gran mayoría quedamos mucho tiempo, otros años, y otros todavía están. Y nuestra fe es que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de ellos. En el caso de nosotros, pasamos al Pirilla, otros fueron llevados a San Sebastián, otros fueron llevados a otros centros penitenciarios, y el ministerio fue esparciéndose. Fue como la semilla que fue para todo lugar. Y en el caso de nosotros en el Pirilla tenemos, digamos, el mayor apogeo durante el COVID-19 a partir de marzo del 2020, en donde el Señor toma el control cuando estamos ahí en el Pirilla, en la famosa pisotera.
La pisotera es, dentro del centro penitenciario, el Virilla, la bodega. Era el almacén. Y entonces ahí hay un almacén como para 400 personas, en el sentido de, así lo llenan de 400 personas, pero solo hay 60 camas. Entonces, usted se imaginará ese almacén que hay ahí. Es increíble, es una cantidad de gente impresionante, es como un mercado. Y ahí convivimos durante año y poco, hasta que Dios me da la libertad, pero en este interfaz vemos milagros increíbles y se los comparto pequeños. No sabía yo, y no sé cómo decirlos, pero Dios dio la medicina para todo, y usted lo sabe. El COVID-19 cuando llega a las cárceles, no llega a la hora que dijeron las autoridades gubernamentales, llegó mucho antes. Y la gente se enfermó en las cárceles completitos cuando estuvimos encerrados y confinados, sin atención médica y prácticamente en el abandono, porque no teníamos acceso a las familias, porque estaban cerradas las cárceles, por orden sanitaria, digamos. Entonces, en marzo se cierran las cárceles de 2020 y en julio todas las cárceles se enferman de COVID-19. En el caso de nosotros, ahí en el Virilla, lo que sucedió fue lo siguiente. Fue tal la cantidad de gente que se enfermó que nos quedamos sin policías. Entonces lo que hicieron fue ponerle el candado a las puertas y quedarnos ahí nosotros a ver si sobrevivíamos. De ese tamaño fue lo que ocurrió. Cerraron la cocina y bueno, la cosa se complicó. Eso fue como el viaje de Pablo hacia Roma. Llegaron los vientos y estamos perdiendo y en cualquier momento nos hundimos. Ya casi iban a echar a Pablo directamente al agua. Igualmente nosotros, cuando estábamos ahí haciendo cultos, cuando nosotros hablábamos de fe en esa situación tan vulnerable, la gente decía, ¿cuál fe, cuál Dios? Si estamos en una situación en que en cualquier momento nos morimos. Gente enfermas en diferentes camas, hirviendo en fiebre, algunos desmayándose y demás. La misma policía y los mismos privados de libertad, pero sobre todo Dios, dio la solución al COVID. Y aunque usted no lo crea, a partir de test hechos con cáscaras de limón, de un poco de tapa dulce que había sobrado por ahí, y sobre todo del amor entre unos y otros, colaborándose como seres humanos, la gente salió avante. Tomándose ese té, que le llamaron el famoso té de los 7 espíritus, la gente al día siguiente como si nada. Y obviamente la fe. No era el hecho de darle un menjurje ni cosa por el estilo, sino era el hecho que la gente empezó a creer de que había, más allá del amor, que es el amor que representa a Dios, el hecho de ayudarse el uno al otro, el amor al prójimo. Y de ahí empezaron a salir grandes obras de parte de Dios. Le voy a comentar algo con lo cual tal vez quiero que ustedes me entiendan. Los que ustedes tienen hijos y demás, imagínense lo que representa para ustedes no ver a sus hijos un año. En el caso de nosotros no vimos a nuestros hijos en más de un año. Otros no vieron a sus parejas hasta ahora. La están logrando ver a sus parejas casi 2 años después. Otros definitivamente no han podido todavía ni siquiera tener el abrazo de sus hijos a pesar de esa situación. Entonces eso implica todo un clima difícil y hostil. En la Navidad del año 2020, Canal 31, Cristovisión, a través del canal 31.2 Visión América, nos hace un especial y pide un centro penitenciario. Y justamente el Señor se glorifica ahí, en ese lugar, en la pisotera, y permiten que nuestras familias manden a través de la televisión saludos a los privados de libertad, que teníamos nosotros meses de no verlos. ¿Quién solo Dios puede hacer eso? Y de verdad, el Señor lo hace ahí. Entonces, para nosotros, ¿qué representa? Igual estas ondas de radio representan fe para aquellos que están luchando. Amor, perdón, un montón de cosas que son valores que en cierto modo nuestra sociedad los ha venido perdiendo y que en este momento necesitamos recuperarlos. Con lo último que cierro es con el fervor que en los centros penitenciarios se hacen los cultos. Fervor que no está muchas veces en las iglesias tradicionales y que además de eso se ha perdido en el cristiano tradicional, que nada más va por rutina. Ahí tienen que ver los instrumentos musicales hechos con frijoles, con piedras,
con lo que hay para transmitir, digamos, música. Aquellos montón de muchachos que hacen la alabanza a pura viva voz. Algunos que usábamos hasta los tarros de pintura y los tarros del aceite, inclusive los del aceite de la cocina, y que se hacía una fiesta literal. Y esa era nuestra forma de adorarle a Dios, como lo hacía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, ¿verdad? Que hacían esa referencia, que en medio de la noche viene un terremoto, justamente, del fervor con el que ellos cantaban. ¿Qué es lo que hace Dios? Y con lo cual cierro ahorita. Este ministerio empieza a crear a un montón de personas que han salido y que se han vuelto personas de bien en sus comunidades, personas de bien en sus familias, ha sanado heridas. Nos ha tocado en su momento inclusive hermanos que estaban pensando que porque llegaron a la cárcel ya iban a morir y empezaron inclusive a atacarse a sí mismos. Como nosotros inclusive decirles cuánto hay de vida en adelante. Cambie esa posición y cómo ellos fueron cambiando. Cuántos llegaban ahí con la visión de venganza y de odio y que alguien más les iba a pagar lo que ellos les habían llevado a ese lugar. Finalmente salieran tranquilos, no queriendo volver a un lugar como esos, etc. ¿Qué es lo que finalmente cierro? Cuando el Señor da la libertad a este servidor de Él, me puso una palabra que está contenida en Jeremías. Te saqué para cosas de bien, y el enemigo, cuando tenga necesidad, te buscará. De la misma manera, yo lo puedo declarar hoy, cosas de bien. Y estoy aquí en esta radio para decir en cosas de bien que el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Pero estamos nosotros en que seamos obedientes y disciplinados a sus mandamientos para que no torzamos el camino y no tenga que Él disciplinarnos como ese buen padre que tiene que hacerlo, porque si no nos consideraría como bastardos. Y así dice su palabra. Entonces, sí, hemos cometido muchos errores, pero a pesar de los errores, el Señor lo que nos ha dejado claro a cada uno de nosotros, y lo puedo decir a nivel personal, es que a través del trabajo tesonero, el esfuerzo, el ser el soldado valiente que habla en este caso en Timoteo, que nos manda que no nos rindamos, que corramos aquella buena carrera, la buena batalla, no nos rindamos cada uno de nosotros y lo hagamos. Eso que yo puedo decir entonces como servidor de Cristo y sobre todo como un soldado de Cristo. Esa es la visión de los valientes de David. Por supuesto, después hablaremos que es la historia de los valientes de David ya inspirada en 1 Samuel y en 2 Samuel. Pero ¿qué es el punto? Que nuestro ministerio es de esos soldados que no se dejan rendir. Vaya, qué historia, Miguel. Tremendo, ¿ah? Y eso que es digamos, como que por encimita, ¿eh? Muchas gracias. Me imagino que cada uno de los puntos pues lleva muchas más historias por, digamos, que agregar, ¿no? Pero qué bueno, Miguel, realmente me alegro que estés aprovechando esa oportunidad, porque bueno, uno siempre le aconseja a los muchachos cuando entra a la cárcel a predicar y todo eso es, prepárense, ¿no? Prepárense para salir, o sea, para que cuando ustedes salgan y alguna vez regresen a las cárceles, pues sea precisamente para llevar esa voz de consuelo, esa voz de esperanza, llevar la palabra del Señor, o sea, que la gente, aunque hay mucha hambre allá adentro, es impactante cuando alguien que ya estaba en la cárcel entra, pero ya en otro plan, ¿no? O sea, entra en un plan ya restaurador, un plan de... siendo lo que dice la palabra, testimonios vivos de que hay poder en Cristo, en poder en la palabra para transformar vidas, ¿no? Pero no hemos saludado, Miguel, a la gente que está al otro lado. Tú que tienes más fresco, digamos, los centros penitenciarios allá, si podrías más o menos un recorrido ahí por los centros, o sea, saber que estamos allá en el Pirilla, Puesto 10, en Cocorí, ¿qué otros centros nos deberían estar escuchando a esta hora? Bueno, en esta hora ya nos tendría que escuchar en todos, porque a través de la Asociación de Ayuda a los Privados de Libertad y sus familias, hemos logrado divulgación en los otros centros penitenciarios y también nos están escuchando. Vea, centros penitenciarios en todo el país, vamos a tocarlos desde el Caribe, que tenemos a lo que es la Roxana de Guapiles y por supuesto el de Limón Centro. En Pérez Celedón es muy importante la comunidad que está ahí, lo que es San Sebastián, que es el CAE San José, todo lo que es el Complejo Reforma. El Complejo Reforma es gigantesco ahora con la llegada de terrazas, por supuesto Puesto 10, todo lo que es lo que se conoce tradicionalmente como mediana cerrada, ahora arcos modulares, que es el F, el anexo F o el pabellón F, los bueno, lo que son las medianas, las abiertas, bueno, las mínimas, hasta
obviamente máxima en este complejo. Tenemos el Virilla, tenemos las Guay, en este caso en Alajuela, que se llama la Reinaldo Villalobos, la 20 de diciembre en Pocosí, también tenemos en Pérez Celedón, Guay. Centros penitenciarios ya en el sector del Caribe, en el sector, perdón, Pacífico, en Punta Arenas y Real en Liberia y por supuesto la Marina en San Carlos. Y las damas tenemos un importante ministerio ahí, porque en el caso de las damas es importantísimo la fe con la cual ellas se dan este ministerio. Te cuento un poco el testimonio. En el caso de las mujeres, en el Bill McCullen, antiguo buen pastor, ellas hacen el culto en el baño. Es interesantísimo porque tienen que hacerlo en el baño para no incomodar al resto de personas y también debido a situaciones de la acústica y para no molestar, pongámoslo así, al resto de comunidad penitenciaria, y lo hacen en el baño. Entonces es interesantísimo esfuerzo que hacen ellas y por supuesto la tolerancia que tienen dentro del mismo centro penitenciario. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un saludo para todos ellos que nos están escuchando y particularmente ahí en lo que antes se conocía como el Buen Pastor. Bueno, mañana es el Día de la Madre, muchas madres lo celebrarán mañana ahí donde estén. Algunas, nosotros entramos ahí a la sala cuna a veces también con un grupo que teníamos de la iglesia antes, y también ahí es tremendo ver como niños ahí, obviamente que no es lo que uno quisiera ver, pero bueno, por lo menos algunas de ellas tienen la bendición de poder tener sus hijos ahí hasta cierta edad, ¿no? Porque no siempre no los pueden tener hasta los 3 años. Hasta los 3 años, pero bueno, algunas por lo menos tienen esa bendición. Así que un saludo para todos ellos, para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora, ¿no? En todos esos centros penitenciarios. Pero bueno, entrémosle un poquito, Miguel, bueno, algunas preguntas que nos habían quedado pendientes de la vez pasada. Por ejemplo, aquí yo tengo una de Gustavo Dávila Oporta, que ahí he puesto 10. Y él nos decía, la pregunta concreta, dice, cuando nuestro Señor habla de nacer de nuevo para seguirle, ¿se puede considerar que quienes conocen del Señor en la cárcel se arrepienten de sus faltas y se apartan de los malos caminos, tienen salvación? Esa es la pregunta de nuestro hermano Gustavo Dávila ahí en puesto 10. Bueno, aquí yo tengo la respuesta que, como les dije hace 8 días, pues el pastor Tibor nos había dejado un material que él dejó con respuesta y vamos a ir aportando un poco, pero miremos lo que él dice. Él dice, hola Gustavo, recuerda, esto lo dejó escrito el pastor Tibor para ti, Gustavo, si nos estás escuchando. Dice, hola Gustavo Dávila, correcto, la respuesta a su pregunta la encontramos en la doctrina bíblica sobre el tema de la salvación. Hay que tener presente, Gustavo, que hay doctrinas y hay enseñanzas, ¿no? O sea, hay doctrinas que son parte del ABC del cristianismo, ¿no? Y la doctrina de la salvación es una de ellas. Porque la salvación no es solamente saber que sí, somos salvos, no, detrás de la salvación hay mucho, ¿no? En cuanto a la salvación, el Dios creador de la Biblia no hace acepción de personas. ¿Qué es acepción? Diferencias, ¿no? O sea, no es que dice uno sí y el otro no. No, en cuanto a salvación, Dios no hace acepción de personas y es por medio de un genuino arrepentimiento, conforme a lo que nos enseña la palabra en el Evangelio del Señor Jesucristo, en la medida en que uno reconozca que realmente hay un Dios creador al que ha ofendido, y donde medie un genuino arrepentimiento, pues también habrá un genuino perdón de parte de Dios. Hay que recordar que la misericordia de Dios se activa al arrepentimiento de la persona, ¿no? Digamos, eso es como, por poner un ejemplo clásico, ¿no? O sea, cuando una casa tiene una instalación eléctrica, la instalación está ahí lista, ¿no? Pero, digamos, funcionará en la medida en que alguien llegue y suba el break, pero si nadie lo sube, por más que esté ahí lista, no se va a activar. Entonces la misericordia de Dios es así. Está ahí listita, pero se activa por medio del arrepentimiento de la persona. O sea, si no hay arrepentimiento, pues no hay misericordia. Entonces, si el arrepentimiento es genuino será el perdón de Dios para esa persona, esté donde esté, ¿no? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ojo, a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, es decir, tanto al pueblo de Dios como al que no era pueblo de Dios. Si creen de verdad que Jesús es el Señor y que le puede redimir de sus pecados, pues para él es salvación. Al tico, al preso, al cautivo, al alcohólico, al drogadicto, al adúltero, al asesino. No importa, ¿no? Siempre y cuando sea todo aquel que crea y, ojo, que se arrepienta, ¿no? Porque una cosa es creer también. A veces la gente cree que creer en Dios, mi hermano Miguel, es suficiente, pero dice la palabra que hasta el diablo cree, los demonios creen en Dios, ¿no? Y ojo, que ellos creen y tiemblan, ¿no? Así es. Hay mucha gente que cree y ni tiembla, ¿no? Exacto. Entonces, creer en Dios es importante, pero no es suficiente. O sea, hay que trascender de creer a amar a Dios. O sea, esa es la gran, lo que nos diferencia, digamos, del enemigo, nos diferencia
de Satanás, sus demonios y todo eso que ellos creen, tiemblan, pero ellos no aman a Dios. Nosotros tenemos que trascender al amar a Dios y saber que amar a una persona implica ya conocerla, ¿no? O sea, que es parte que creo yo que en la cárcel muchos aprovechan esa oportunidad de intimidad con el Señor, de tener el tiempo de escudriñar la palabra y por medio de la palabra poder conocer a Dios. Cuando nosotros hacemos la oración del arrepentimiento, Miguel, decimos, bueno, Dios en el momento que uno se arrepiente y le entrega su vida a Él y la sangre lo limpia a uno, uno recibe el Espíritu de Dios y ese Espíritu le da a uno la capacidad de poder buscar a Dios por medio de su palabra, ¿no? Y si uno lo busca, pues uno lo encuentra, porque Dios no es un Dios que esté jugando a las escondidas, ¿no? Él dice, me hallarán los que temprano me buscan, o sea, entre más rápido lo busques, más rápido lo vas a encontrar. Amén. Y cuando uno encuentra a Dios y lo empieza a conocer por medio de su palabra, dice que a medida que uno conoce a una persona, a medida que uno conoce a una persona, hermano Miguel, o uno la ama o la odia, ¿no? Dependiendo de la información que va recibiendo de esa persona, ¿no? Obviamente, hablando de la persona de Dios, y sabiendo la caridad de Dios que tenemos, pues es imposible amar a Dios, ¿no? A medida que usted va conociendo a Dios, o sea, es inevitable que usted empiece a amarlo, como decía mismo Jeremías cada vez que quería tirar la toalla, decía, es que no puedo, ya no quiero más, pero es que no puedo porque Él me ha seducido, decía él, ¿no? Entonces uno a medida que va conociendo a Dios lo va amando y a medida que lo vas amando empiezas a servirle, ¿no? Y entras en una vida de servicio y ese es todo el proceso del cristiano y en medio de ese crecimiento en medio de ese servicio uno va creciendo porque la mejor manera de crecer en el Señor es servir. Amén. Tú lo decías ahora cuando los apóstoles le preguntaban al Señor, ¿quién es el más grande? Y decía, bueno, el que quiera ser el más grande que sea el más pequeño, ¿no? Exactamente. Esa es la clave del crecimiento. Hay gente que en las iglesias a veces dice, pero es que yo llevo rato y no crezco. Bueno, es que seguro no estás sirviendo, porque esa es la mejor manera de crecer, es por medio del servicio, ¿no? Entonces, por ahí anda, uno a la medida que se mete a servir va creciendo y va, en medio de esa obediencia, va haciendo lo que el Señor espera de uno, que uno sea un verdadero y adorador en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, pues sí, no importa que estés en la cárcel, en la medida que tú te arrepientes, le entregas tu vida a Cristo y creas que realmente Él es el Señor, pues obviamente que tiene salvación, ¿no? Porque lo que leía ahorita, Dios no hace acepción de persona y hay poder en Él de salvación para todo aquel que cree, ¿no? Dice Romanos 18, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estés donde estés, ¿ah? Porque ahora que estamos hablando de que la pregunta es, el hermano Gustavo, que si, aunque yo esté en la cárcel, aún tengo salvación. Oye, la Biblia no habla de que si estás, para ser salvo tienes que estar en la playa, o que tienes que estar en un jacuzzi, ¿no? Estés donde estés en la medida en que tú creas. Recuerde que el Señor... Dios envió a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ahora, una vez que uno la tenga, la salvación, por medio de un arrepentimiento genuino, de dejar que la sangre de Cristo nos limpie el pecado y recibir el Espíritu de Dios, somos salvos por fe, o sea, porque la fe viene por el oír la palabra, ¿no? Pero esa salvación hay que cuidarla, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande, ¿no? Entonces, hay que cuidarla. Eso es como, hermano Miguel, que... A veces yo a veces decía en la iglesia que uno tiene que pagar el precio, ¿no? de conservar la salvación, y a veces la gente decía, pero ¿cómo que pagar el precio si ya Cristo lo pagó? Sí, Él pagó el precio de la salvación, pero nosotros tenemos que pagar el precio de sostenerla, ¿no? De mantenerla. Exactamente, justamente Pablo lo que dice, manténganse firmes, exacto, no se vengan abajo, porque una de las cosas que sucede es que hay una cierta conformidad, una cierta concupiscencia, una cierta tranquilidad de decir, la ama se ha cumplido la parte ritual, pero a la hora de la fe no están dando los frutos. Yo siempre pongo este ejemplo en la iglesia a veces cuando dicen que no hay que pagar el precio, sino que supongan que pues obviamente es un ejemplo, ¿no? Es para que yo le regalo un carro al hermano Miguel aquí, y como es un regalo para él, pues a él el carro no le cuesta nada, pero a mí sí me costó, ¿no? Bastante. Ahora, ¿qué pasa si el hermano Miguel a ese carro no le echa gasolina, no le cambia el aceite, no le infla la llanta, no le echa agua? Ese carro se le va a echar a perder, ¿no? Por más que, obviamente, él tiene que pagar el precio, ¿para qué? Para sostener ese carro, para que el carro le dé lo que él recibió y lo pueda disfrutar. Lo mismo pasa con la salvación. Si bien Cristo pagó un precio bastante alto, precio de sangre, murió en la cruz por nosotros, pero nosotros tenemos que pagar el precio de sostenerla, ¿no? O sea, de mantenerla, de cuidarla, y por eso tenemos que santificarnos. ¿Y qué santificarse? Pues obviamente
consagrarse para el Señor, o sea, que cada vez estar más separado de las cosas de este mundo, que son anticristianas, y cada vez estar más congregado en el Señor, ¿no? Entonces, la recomendación es que cuidemos esa salvación, como decía Pablo, con temor y temblor, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, obviamente en 2 de Juan 9 habla de que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Este versículo de 2 de Juan 9, que también nos habla de que la salvación se pierde en la medida en que uno digamos que se desvíe de la doctrina de Cristo, porque dice claramente 2 de Juan 9 que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día con muchos líderes religiosos, Miguel, que se han ido con otro evangelio, ¿no? Un evangelio que no tiene respaldo de la palabra. Y a veces, por ejemplo, se ha escuchado acusaciones de X o Y líder reconocido, decir, esa persona no tiene a Dios. Y dice, ¿por qué? Bueno, según 2 de Juan 9, esa persona se extravió de la doctrina de Cristo y la palabra dice que no tiene a Dios, ¿no? Entonces, pues ahí está claro. El que persevera en una doctrina que no es la de Jesucristo, pues Dios no está con él, ¿no? Entonces, la doctrina de Jesucristo, pues no es igual que las doctrinas pastorales que hoy se predican o sobreabundan en la gran mayoría de las iglesias, ¿no? Es una advertencia que realmente está. Que pasó en el libro de Gálatas cuando, bueno, hay que recordar que Pablo, obviamente, en sus viajes misioneros levantaba muchas iglesias, él se iba y después en un tiempo mandaba, ya sea que iba él o mandaba a Timoteo o a Tito a ver cómo andaban las iglesias, ¿no? Algunas bien, otras a veces no recibía muy buenas noticias. Allá en la iglesia de Galacia, en Gálatas, la cosa no iba muy bien, la gente estaba como desviando. Y miren lo que dice Gálatas 1:6, Pablo hablando a la iglesia, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, él estaba asombrado. Cuando dice estoy maravillado, no era que positivamente, ¿no? Estaba como asombrado de que la gente se hubiera desviado tan rápido de ese Cristo al que él ya había presentado. Y él dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ojo lo que dice Pablo aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, pues sea anatema, ¿no? O sea, anatema quiere decir maldito, o sea que Dios no está con él. Como antes hemos dicho, también ahora yo se lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, pues ese sea anatema. ¿Y por qué decía así tan duro Pablo? Pues él decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, pues no sería un siervo de Jesucristo lo que dice Pablo. Y ya como para cerrar este tema, el hermano Gustavo que nos preguntaba ya de si en las cárceles se tiene salvación, pues claro, obviamente ya el hermano Miguel nos habló ahorita de la gran fe que se vive allá y gente que realmente, no necesariamente que uno diría pastor, pero si ellos ya le entregaron su vida a Cristo, están allá, ¿por qué siguen presos? Bueno, recuerde que una cosa son las cosas espirituales y otra cosa son las cosas materiales, naturales. Hay leyes que tienen que cumplirse y hay sentencias que obviamente tienen que dar curso y todo ese asunto. Algunos obviamente ven la mano del Señor allá y suceden cosas tremendas ahí con algunas sentencias que están en firme y todo eso. Pero bueno, la relación del Señor con cada uno de sus hijos es diferente. Por eso era que el Señor le hablaba, ¿te acuerdas cuando el Señor hablaba siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac? O sea, no decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque la relación de Dios es personal, ¿no? Cada uno. Entonces, hay un consejo que Pablo le daba a Timoteo siempre, y está en 1 Timoteo 4:16, y él decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de dos cosas en particular. Primero, y lo más importante, porque vieras este ejercicio a veces uno lo hace, Miguel, tú le preguntas a la gente cristiana y todo eso, ¿cuál es su principal enemigo? Y la gente, la mayoría, y pueden hacer el ejercicio los que estén escuchando, pregúntele ahí gente cristiana y dígale, para usted ¿cuál es su principal enemigo? La gran mayoría de la gente te va a decir así casi que en coro, Satanás, los demonios. Y bueno, sí, es un enemigo importante, de hecho la Biblia nos aconseja de que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, pero el principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, ¿no? De hecho Pablo lo tenía tan claro y se lo dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no? Cuídate de ti mismo, porque ese es el principal enemigo que tú tienes, ¿no? Y lo demás, cuídate de la doctrina, o sea, cuídate de lo que estás aprendiendo, y si tú eres maestro, cuídate de lo que estás enseñando, ¿no? Si no quieres ser avergonzado, enseña conforme a lo que está escrito en la palabra, ¿no? Entonces,
Resumiendo, básicamente Jesús nos garantiza que si nosotros básicamente le amamos, y obviamente para amar al Señor, pues primero hay que entregar nuestra vida a Él, habernos arrepentido y que su sangre nos haya limpiado. Pero es lo que nos garantiza, es que si nosotros lo amamos y permanecemos en su palabra, el Dios Padre también permanecerá en nosotros y Él permanecerá también en nosotros y se manifestará, como lo dice Juan 14, 21. ¿No? El proceso de la salvación, eso es todo un proceso. El cristianismo es un proceso, Miguel. A veces la gente cree que esto es así nada más de hacer una oración del arrepentimiento y ya no. Ese es el inicio. Eso es como toda carrera, ¿no? Ese es el disparo aquel que suena. Pero un atleta, alguien que esté corriendo una carrera de atletismo, cuando oye ese disparo, si no empieza a caminar, correr o por lo menos a gatear, pues nunca va a llegar a la meta. Nunca va a llegar a la meta. Claro. Entonces, el cristianismo es una carrera de resistencia, no es de velocidad. O sea, aquí no es quien el que en la primera semana de que le ha entregado su vida al Señor ya se haya devorado la Biblia y se la sepa de Génesis hasta Apocalipsis. No se trata de ese tipo de velocidad, ¿no? Es resistencia. Por eso es que el Señor habla y dice, el que persevere, el que aguante, el que permanezca hasta el final, ese es el que será salvo. Entonces es una carrera de resistencia, es un proceso por el que hay que pasar. La iglesia nuestra se llama Efesios 4:23 porque hace parte de ese proceso y así lo hemos entendido, de que es un proceso en el que si uno no renueva su manera de pensar va a ser muy difícil, ¿no? Tal vez, pastor, le quisiera compartir un tema que es importante, que guarda relación con la pregunta y también con lo que vivimos en el día a día. Decía usted que el principal enemigo es uno mismo. Esa idolatría del yoísmo, del amor propio, del egoísmo, etc. Y hay un lugar que particularmente tiene esos renaceres espirituales, que es la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué clase de vanidad usted puede tener? Si simple y llanamente en esa vanidad no la puede tener en un centro penitenciario, porque todos están en una situación igual o peor, cada uno de las personas que están ahí. Ok, entonces, sí, un segundito. Ese tema, digámoslo, de que en las cárceles, pues realmente uno, hasta ahí llega el orgullo propio, ¿no? O sea, el saber que... Yo siempre he escuchado una frase que a mí me gusta mucho, y es aquella de saber que si uno no, digamos, hay una frase que dice, si uno, en el momento en que uno sepa que Dios es lo único que uno tiene, pues Dios se da cuenta que Dios es lo único que uno necesita, ¿no? Entonces, sí, eso de que el principal enemigo es uno mismo, hay gente que le cuesta reconocerlo porque uno tiene esa tendencia siempre a echarle la culpa a otras personas, a echarle la culpa a terceros, ¿no? La culpa siempre es de la esposa, la culpa es del amigo, la culpa es del jefe, la culpa es de aquí, la culpa es de allá, ¿no? Pero nunca llegamos a la conclusión de que realmente en nosotros es donde está ese principal enemigo, ¿no? ¿Verdad? El tema es, la salvación es personal, estamos claros. Y al ser una salvación personal, ¿qué pasa cuando existe ese enaltecimiento a sí mismo? ¿Qué pasa con las personas que cuando llegan ya a los centros penitenciarios? Llegan y están totalmente despojadas de su situación de vanidad, y esa situación de vanidad se acaba. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ahora, ¿en quién tienen que confiar? ¿En el reloj del año, en el carro del año, en la posición económica? No, solamente en Dios. Es el que le va a dar el sustento el día siguiente con esas maravillas y misericordias nuevas que indica, por ejemplo, Lamentaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas se renuevan todos los días. Aprende la persona a decir que si hoy estoy vivo es por obra y gracia de nuestro Señor. Y entiende que todos son regalos en la vida, presentes de parte de Dios. Vamos a ponerle un ejemplo pequeño. Muchos de ustedes que están ahorita en su casa con su familia, ustedes no saben lo importante que es estar con ellos hasta que están ausentes ellos. ¿Qué pasa con la persona privada de libertad? Sabe y empieza a identificar el valor de su esposa y de sus hijos porque no los puede volver a ver. Igualmente el tema de Dios. ¿Por qué necesitan las personas pasar por esa prueba? Bueno, porque en esas pruebas entendemos que somos muy bendecidos todos los días con todo lo que Dios nos ha dado, pero especialmente con esa salvación que está garantizada para aquellos los que creen y realmente aceptan a Dios.
pero el tema está en que nosotros tenemos que tomar esa lucha, esa carrera, como lo dice en 2 Timoteo, de no rendirnos en esa batalla, porque eso va a implicar en grandes cosas. ¿Y por qué le digo lo de las cárceles? Vamos a ver, Pablo y los escritos que hace Pablo de los libros que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, ¿en dónde se hacen la gran mayoría? En las cárceles. ¿Por qué en la cárcel? Porque ahí justamente tienes una relación total e íntima con Dios. Dependes de Él absolutamente. Absolutamente. Y bueno, me daría para un programa y medio para hablar de un montón de cosas que hace Dios ahí. Pero lo que quiero decirles es que no porque una persona esté en esa situación, es una persona que sea mala per se, sino que simplemente tiene que pasar por un proceso y en donde el Señor va a tomar el cuidado de cada uno de ellos. La cárcel de uno puede ser el tema físico, como acaba de hablarlo usted, para otros el tema de la salud, para otros alguna otra prueba de desierto que implique. Sí, bueno, lo que tampoco podemos negar, hermano Miguel, también es que no todos, digamos, los que están dentro de las cárceles aprovechan las oportunidades, ¿no? Eso es una realidad también. Sí sabemos que hay mucha gente que maneja buena palabra. Yo cuando entraba ahí a San Sebastián, de hecho, la gente que me conoce ahí en la iglesia, yo sí soy un verdadero pandereta. Yo tengo mi pandereta que me compré precisamente porque inspirado en lo que veía en las cárceles de ver esos muchachos con tatuajes y todo y entonando cánticos. Bueno, por lo menos ahí se veían panderetas y todo eso. Entonces dije, voy a comprarme una pandereta. Me compré una pandereta, la aprendí a tocar en la cárcel. No es que estuve en la cárcel, sino que entraba a predicar. Pero la aprendí a tocar y hoy por hoy, años que tengo mi panderetica ahí, que me gusta tocar la pandereta, ¿no? Entonces, es cierto eso, ¿no? O sea, realmente en las cárceles, pues hay mucha gente que aprovecha las oportunidades, aprovecha el tiempo, aprovecha ese momento de intimidad con el Señor, deciden entregarle su vida a Él, conocerle, compartir con Él, fortalecerle. Y muchos pueden hacer suyo aquello que Pablo decía, gócense. Y Pablo era un experto diciendo, gozaos y gozaos, estando en la cárcel, ¿no? Gozaos, gozaos, o sea, entendiendo que el gozo es algo totalmente diferente que la alegría o la felicidad, porque la alegría y la felicidad dependen del entorno que uno esté atravesando, ¿no? Si usted hace un momento satisfactorio, pues tiene un momento de alegría y felicidad. Si el entorno no es favorable, te da tristeza, pero el gozo es algo que está por encima de las circunstancias. Por eso Pablo, llevado en ese contentamiento que él aprendió a tener, él se gozaba de todo, y como sabía que ese gozo era genuino y le funcionaba, pues el consejo de él a todo el mundo era gócense, gócense y gócense, ¿no? Pero también hay que recordar, hermano Miguel, que es lo que a uno le genera gozo. Dice, hay un cántico que yo creo que todo el mundo lo ha cantado, ¿no? Que dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo de cada persona es que el Señor que esté en uno, si está gozoso, eso va a ser lo que a uno le va a hacer fuerte. Pero bueno, para cerrar la pregunta del hermano Gustavo que estaba allá preguntando sobre que si hay salvación, claro que sí. En la medida en que tú entres en el proceso de la salvación, obviamente que se inicia con el nuevo nacimiento, con entregarle tu vida a Cristo, dejar que su sangre te limpie, entregarle tu vida a Él, que el Espíritu Santo venga a ti, que te haga una nueva criatura y que tú empieces ese proceso que conocemos como el cristianismo, ¿no? Efesios 4, 22, 23, 24, Efesios 4, 22 dice, despójate, todos los que estén oyendo y hayan iniciado el proceso, despójate de la vieja criatura, de lo que eras antes, que está viciada, no te sirve para nada. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, empieza a ver las cosas de una manera diferente, como Dios las ve. Y para renovar la mente, que por ahí era una pregunta, ¿cómo hace uno para dejar al viejo hombre? Bueno, tú tienes que, dice la palabra, no aconseja, no ponga fundamento sobre fundamento. Arranca lo que antes, la información que tenías antes, arranca, siembra la información de Dios. Derriba conceptos que tenías, que aprendiste del mundo y edifica sobre conceptos de Dios. Arranca, siembra, derriba, edifica, renueva el espíritu de tu mente. No os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a ese sistema, sino renovados por medio del entendimiento, ¿no? Y Efesios 4:24, que es, revístete de la nueva imagen, ¿no? Revístete de la nueva criatura, la que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, en la plenitud de la palabra, ¿no? En espíritu y en verdad. Entonces, ese es el proceso, Efesios 4, 22, 23, 24, porque la meta, obviamente, recuerden, Proverbios 23, 7 dice que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él, uno es lo que tiene en la mente. Entonces, usted será tan cristiano, usted que me está escuchando al otro lado del dial, si usted dice que es cristiano, recuerde esto, usted será tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente, ¿no? Si usted no tiene pensamientos de Cristo,
Usted puede estar yendo a una iglesia cristiana, usted ahí, si está en la cárcel, usted ahí, usted puede estar yendo al culto si quiere, sale ahí todo eso, pero si usted no comienza a tener pensamientos de Cristo en su mente, usted no es cristiano. Y era algo que te iba a comentar, Miguel, de que hay gente que dice que el cristianismo es muy duro, ¿no? Que qué difícil es ser cristiano hoy en día. No es fácil, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, estamos en un sistema que es anticristiano totalmente, pero algo que sí es real es que no hay nada más difícil que llevar un cristianismo o pretender ser cristiano con una mente no cristiana. Bueno, veamos que el mismo Pablo en Filipenses 1:21 habla de, para mí, o porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, casi nada, porque le corresponde al verdadero cristiano despojarse y negarse a sí mismo. Dice nuestro Señor, cada quien tome su cruz y sígame. De ese tamaño es lo que nos pide el Señor a nosotros. Entonces, vamos a tener que tomar decisiones importantes cuando decimos realmente si somos cristianos, demostrarlos. Y Él nos ha dicho, inclusive nuestro Señor, que vendrá un momento de persecución, en donde será vida o muerte indicar si usted es cristiano. Sí, hay algo que uno, por ejemplo, el mismo Señor que decía que no hubo más grande. Uno a veces, cuando habla de profetas, uno, pues lo primero que se le viene es Jeremías, Isaías, grandes siervos del Señor, tremendos, ¿no? Pero cuando el Señor dice que no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista, ¿no? Entonces uno decía, ¿cómo? Eso lo escuché yo estos días y me llamó la atención. Entonces el mismo Señor decía que de nacidos de mujer no hubo uno más grande que Juan el Bautista, y una vez se pregunta y dice, bueno, ¿pero qué escribió Juan el Bautista? Yo no veo ninguna carta de Juan el Bautista. Pablo escribió muchas cartas, Isaías, Jeremías, hasta los profetas menores escribieron algo y todo eso, pero Juan el Bautista no. Entonces a uno le genera como un choque eso, y escuchaba yo algo y me llamó la atención, ¿por qué el Señor habrá dicho que Juan el Bautista era el más grande? Entonces, cuando uno se pone a analizar algo que dijo Juan el Bautista, uno dice, wow, pero es que ahí está resumido lo que escribieron todos los grandes profetas, y lo que escribió Pablo y todo eso lo resumió Juan el Bautista con una frase tremenda, mi hermano Miguel, que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca, ¿no? Ahí así se resume todo, ¿no? Lo acaba de decir o leer ahora en Filipenses el hermano Miguel, cuando decía, es que ya tiene que llegar uno a un nivel de decir, es que yo no soy el que vivo, ya no soy yo, es Cristo realmente el que vive. Pero para eso es necesario menguar a la vieja naturaleza, menguar a lo que éramos antes, para que esa nueva criatura que ha sido creada conforme a la voluntad de Dios, y que es una nueva criatura obviamente, que es a la que está interesada en crecer, en aprender del Señor, en tener los pensamientos de Cristo, y que se haga realidad 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, la forma de pensar de Él, porque teniendo la mentalidad de Él, es la única manera de que se haga realidad en nuestra vida aquello que dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Bueno, más allá de eso, todo lo que usted decía, pastor, es importante, pero el tema para contestarle a Gustavo y a todos los que están en este momento en una situación de privación de libertad temporal, porque es una situación temporal, tiene solución. Y sobre todo lo importante es que sea la libertad espiritual, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo podemos llegar hacia el Padre. Es importante que todos los que llegue este mensaje sepan que podemos ser criaturas nuevas, y esa forma de actuar nueva tiene que venir con hechos. El libro bíblico no habla de deseos, no habla de buenas intenciones, habla de hechos de los apóstoles. Y en ese sentido seamos apóstoles de este cuerpo que es el de Jesucristo, que están integrados por dedos, por pies, por manos, y que unos y otros somos importantes. Y ahí ustedes están haciendo una función trascendental en los diferentes pabellones. Si me permite, pastor, mencionar algunos. En el caso del Virilla, ahora los valientes de David, ahí en el Virilla, también sabemos que están en mediana cerrada. También sabemos que están en puesto 5, saludos a David y su gente, a Chávez y su gente allá en Mediana Cerrada, en puesto 7. También a Gustavo, que está en puesto 10, en La Casona. También a la gente en Cocorí, que inclusive fuimos a visitar ahí en el B, allá en Cocorí, que bueno, Dídimo y su gente también, que están haciendo un esfuerzo enorme y que están generando grandes cosas para el Señor, porque la obra es de Él.
No es una obra de nosotros, es una obra del Señor y Él la respalda como tal. Por supuesto, a la gente en los otros centros penitenciarios, mi estimado Alexis ahí en San Sebastián, en el sé que está haciendo una gran labor también junto a muchos muchachos que le acompañan. Nuestro amigo Tito Esca en el sector de Terrazas, en el A2, en el D, Giovanni y un montón de gente que está colaborando también en lo que es APAC, un semillero importante de muchachos que creen en un Dios todopoderoso y que pueden cambiar y que todos debemos cambiar finalmente, porque ¿quién es perfecto? Perfecto solo Dios, ¿verdad? Y es importante que inclusive nuestro mismo Jesucristo, cuando le hacían la referencia de bueno es solo el Padre. Y así debemos entender de que nosotros hemos sido pecadores. Una referencia importante para aquel que llegue es el mensaje. Cuando el Señor le pusieron a una mujer, a la famosa mujer adúltera que está referida en Juan 8, ¿qué pasó? Él no juzgó a esa mujer, sino que le dijo, vete y no peques más. Y esa mujer, ¿qué se quedó haciendo después? Siguiendo a Jesucristo. Esa es la actitud que debemos tener, muchachos. Sigan fuertes, no se rindan. Importante es algunos ministerios importantes como la iglesia de Efesios, que hoy nos está dando la oportunidad, otros más que llevan la palabra, otros más que llevan tratados, otros que llevan Biblias, etc. Todo eso es importante, un esfuerzo. Como sociedad debemos crecer. ¿Qué pasó con las diferentes sociedades cuando se apartaron de Dios? Reinó el pecado, reinó la violencia. Nosotros debemos cambiar esa situación como país. Vemos lo que hoy vivimos todos y a todos nos hiere esto. Cada vez que hay una situación de violencia en donde perdemos todos, por ejemplo, con la herida o la muerte de alguna persona, debemos tratar de ser realmente esos embajadores de Jesucristo, porque nosotros no somos de este mundo. Muy importante, lo dijo el pastor ahorita. Al no ser de este mundo, tenemos que adaptarnos a este mundo. Y muchas veces esa no adaptación a este mundo podrá tener conflicto. Claro que usted va a tener conflicto, es un hecho, pastor. Sí, y ahora que usted menciona, Miguel, de eso de ser embajadores de Cristo, porque, digamos, cuando uno viene a los pies de Cristo, a la gente le gustan los títulos, ¿no? Soldado de Cristo, embajador de Cristo, tanta cosa, ¿no? Pero bueno, usando este concepto de embajador de Cristo, recuerde que un embajador, un buen embajador, tiene que conocer el reino al que representa, ¿no? Si usted quiere ser un embajador de Cristo, usted tiene que conocer a aquel al que representa, conocer a Cristo, ¿no? Hay una pregunta por ahí también que decían que Pablo, creo que era tuya, ¿no? Que Pablo se presenta siempre como esclavo de Jesucristo, ¿no? Esclavo de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. De Jesucristo. En Filemón 1. La Biblia dice que uno es esclavo de aquello que lo vence, ¿cierto? Hay mucha gente que es esclavo del pecado, porque el pecado lo vence, ¿no? Es esclavo de este sistema porque el sistema lo vence. Pero qué mejor consejo que nos da Pablo cuando se presenta de ser esclavo de Jesucristo, ¿no? Dios se maneja por paradoja, ¿no? Una paradoja rápidamente es aquello que a uno le pareciera que no tiene sentido, ¿no? Pero que es real. Por ejemplo, aquello que dice, el que pierda la vida por mí la gana. Es una paradoja. Totalmente. Entonces, una paradoja en esta línea, y antes de entrar a hacer el llamado, es que no hay un mayor grado de libertad para una persona que ser esclavo de Jesucristo. Nunca se tiene tanta libertad como cuando usted es esclavo de Cristo. O sea, usted puede estar ahí adentro, limitado físicamente por unas paredes y todo eso, pero usted puede ser tan libre como lo quiera hacer, obviamente hablando espiritualmente, en la medida en que usted se convierta en un esclavo de Jesucristo, que Él sea el que lo gobierne a usted y que uno realmente ya no sea uno el que vive, como decíamos ahora, sino sea Cristo realmente que por medio de nuestra vida se manifieste. Ahora, usted que está ahí dentro de la cárcel, hay mucha gente allá adentro también y afuera también, de que el único Cristo que puede que vean o que tengan acceso a ver es el que usted les refleje por medio de su testimonio, de su vida, ¿no? Entonces es una linda oportunidad también, y vamos a aprovechar estos 2-3 minutos que nos quedan, hermano Miguel, agradeciéndote por la compañía hoy aquí. Esperamos seguir en contacto y vamos a seguir, obviamente, todavía nos quedan algunas preguntas hay que atender, pero vamos a guiarlos en oración a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy. Usted tal vez empezó a escucharnos por curiosidad, lo que sea, y tal vez usted no le ha entregado su vida a Cristo, y lo que escuchó hoy, algunas cosas las entendió, otras no, pero bueno, recuerde que el Señor le decía a sus discípulos, esto que les estoy diciendo ahorita no lo van a entender, pero más adelante lo pueden entender, pero decirte que hay esperanza, o sea, no la pierdas,
En la medida en que tú le entregues tu vida a Cristo, hay un estilo de vida diferente que puedes llevar en la medida en que tú le entregues tu vida a Cristo. Hay tantas cosas que puedes acceder, promesas que el Señor tiene para sus hijos, pero en la medida en que tú le entregues tu vida a Cristo. Así es que, si no lo has hecho, este es un tiempo en el que lo puedes hacer. Te voy a guiar en una oración para que lo hagas. No dilates esa decisión, es una decisión sabia. No es justo ni para Dios, ni para ti, ni para tu familia, que tú vivas y sigas viviendo el estilo de vida que llevas, ¿no? Entonces, ahí donde estás, entrégale tu vida al Señor. Ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en esta noche, bueno, escuché a mis hermanos hablando en la radio, escuché que discutían, hablando de cosas, algunos pasajes bíblicos que me llamaron la atención, y todo eso me dio a entender de que realmente estoy llevando una vida apartado de ti, Señor, o apartada de ti si estás en una cárcel donde hay mujeres, ¿no? Pero no más, hoy decido libremente, con un genuino arrepentimiento, pedirte perdón, Señor. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te encuentro, y si te encuentro te voy a conocer, te voy a amar, todo lo que hemos hablado hoy aquí, ¿no? Y como tú lo dijiste, tú me vas a dar el privilegio, la potestad de poder a partir de hoy llamarme hijo tuyo, Señor. Y puedo clamar, Abba, Padre. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad tan linda que me das, Señor. Por tu misericordia, Señor, por tu perdón, aunque no lo merezca, Señor. Y de esa misma manera yo perdonaré a aquellos que me han ofendido, aunque no lo merezcan tampoco, Señor. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa. Empecé a oírlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Miguel, un gustazo, hombre. Despidas de ahí de sus amigos allá en el ministerio y en los centros penitenciarios. Bueno, gracias de verdad, dando la gloria y honra a Dios rápidamente. Pablo dice que se contentaba y se gozaba con lo poco, porque había aprendido a vivir con lo poco. Igualmente las personas privadas de libertad aprenden a gozarse en el Señor con lo poco. Y los que están en la libertad material, sepan que Dios les da mucho. Gócense de todo lo hermoso que Dios les da. Cierro agradeciéndole y dándole la gloria a Dios y mandando un saludo a toda esa gran comunidad de gente que están luchando, esos valientes de David. No se rindan, sigan en la batalla, ustedes son soldados y en ese sentido, misión dada, misión cumplida. Muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Bueno, recordarles, estaremos el próximo domingo, 8 de la noche, aquí por la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la radio que se ve, y dentro de 8 días le caemos a los valientes de David, que siempre lo venimos aplazando, pero ahí le caemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Bendiciones. Bueno, mis hermanos.